como ahorita los tipos no son obligatorios ponerlos, sino que vamos a dejar a decisión del programador que los ponga o no, entonces vamos a crearnos un tipo de dato que va a ser tipo de dato opcional o tipo de expression opcional o tipo de expresión opcional como está aquí. Y un tipo de expresión opcional puede ser o un tipo de los que ya conocimos, como son los enteros, los booleanos o los procedimientos, o puede ser un signo de pregunta, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, si la persona pone un signo de pregunta, quiere decir que yo eso lo tengo que inferir. Pero si me define el tipo, pues yo simplemente guardo el tipo de esa variable en el ambiente de tipos y se acabó. ¿Ok? Entonces, para lograr hacer eso en nuestro interpretador, lo que tenemos que hacer es que antes aquí teníamos tipos de expresión, o sea, tenía que ser o un entero, un booleano, un procedimiento, ahorita no. Ahorita le decimos que de entre los argumentos, el programador puede poner tipos opcionales. Es decir, puede incluso poner signos de preguntas. ¿Por qué poner signos de preguntas? Porque aquí estamos diciendo que los tipos opcionales o son un tipo de los que ya tenemos o es un signo de pregunta. Eso para definir un procedimiento. Ahora, en un let-rec, lo mismo. El let-rec puede que el programador diga cuál es el tipo de retorno de la función y también puede o no indicar cuáles son los tipos de los argumentos. Pero entonces recordemos que ahorita van a ser opcionales. Entonces, en nuestra gramática, aquí aparece el tipo de expresión opcional, ¿cierto? Aquí en el let-rec también, por acá, por acá. Anteriormente poníamos un tipo, o sea, decíamos que era un tipo de expresión y los tipos que habíamos definido eran tres. De hecho, eran enteros, booleanos y procedimientos. ¿Bien? Asimismo, entonces debemos añadir las producciones correspondientes a las expresiones de tipo opcional en la gramática. Entonces agregamos estas dos producciones a nuestra gramática. Decimos que ahorita vamos a tener tipos opcionales y que este señor de acá es, digamos que tiene allí un tipo de expresión y lo vamos a llamar un tipo de expresión o a type of expression. Y este es otro señor se utiliza con el signo de pregunta y vamos a indicar que es algo que no tiene tipo, pero que en algún momento lo vamos a inferir. Para operar con tipos desconocidos, expresados con símbolos de pregunta, se agregará una nueva clase llamada variable de tipo. ¿Sí? ¿Por qué una variable de tipo? Porque es que resulta que como no todo va a estar tipado, entonces yo en algún momento necesito decir qué tipo es. O sea que va a ser, eso se va a comportar como si fuera una variable. Y en el momento que yo diga, ah, es que la X es una entera, entonces, plum, voy y le asigno a la X un valor entero. En el momento en que yo diga, ah, es que la Y es un procedimiento que espera un entero y retorna un entero, entonces voy y le asigno que la Y es un procedimiento que espera un entero y retorna un entero. ¿Qué estructura creen ustedes que vamos a necesitar para esas variables de tipo? ¿Qué estructura de datos interna? Muchachos, ¿qué creen? ¿Cómo voy a almacenar eso? Ya sabemos que eso lo vamos a almacenar en los ambientes, pero entonces, ¿cómo voy a almacenar o cómo voy a hacer posible que yo en algún momento asigne cuál es el tipo de algo? ¿Qué estructura de datos creen que tenemos que manejar en los ambientes? ¿Mm? Vectores, muy bien. Porque vamos a tener una lista de IDs y un vector, ¿cierto? O algo parecido a un vector, ¿cierto? Donde en el momento en que me dé cuenta cuál es el tipo de X, entonces voy y lo asigno en el vector, ¿sí? Y una vez lo asigne, ya no lo puedo modificar. Miren que eso es muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer en la primera parte del proyecto, en las variables de asignación únicas, que una vez las asigne, ya eso no puede cambiar, ¿ok? Cada variable de tipo constaría de un único número serial. Es decir, que como esas variables van a ir apareciendo, yo les voy a poner un identificador a esas variables de tipo. La variable 1, la variable 2, la variable 3. Le voy a poner un número serial, que lo que va a hacer es identificarlos. Y un contenedor, pues el contenedor va a ser un vector, el cual será un vector de tamaño 1. Nada raro, ¿cierto? Es decir, que esto es muy parecido ¿a qué? ¿A qué se les parece esto? Ya lo vimos anteriormente. ¿A qué se les parece esto? Habíamos dicho que cuando agregamos estado, agregamos algo que se llamaba la referencia.
que es una referencia. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Una referencia. La referencia es una variable, ¿cierto? Es como la posición a un espacio en memoria o el store, ¿cierto? Entonces, miren que esto es muy parecido. Tenemos un identificador y tenemos un vector de tamaño 1. Sino que esta variable no es global como el store, es más bien como una variable es un vectorcito para cada variable. Yo les decía a ustedes que la forma de administrar memoria, hay muchas formas. Esta es una, ¿sí? A cada variable le asigno un ID y le creo su vectorcito de tamaño 1. ¿Bien? Eso es una forma de administrar memoria. Y es muy parecido a la referencia. Una variable de tipo puede ser vacía, es decir, que almacena, por ejemplo, una lista vacía. Es decir, que todavía no conozco el tipo de esa variable, que significa que no se conoce nada del tipo. O puede estar llena, es decir, que ya tenga un tipo. Ah, ¿quién es X? Voy, miro quién es X y si me aparece una lista vacía, entonces eso quiere decir que todavía no conozco el tipo de X. Si voy y busco quién es Y y aparece una lista vacía, quiere decir que en el vector hay una lista vacía, quiere decir que todavía no conozco el tipo de Y. Si busco quién es F y me dice que F es un entero, entonces ya conozco quién es F. Pero como ya F es un entero, ya no la puedo modificar. Y donde aparezca la F, tiene que cumplir con las reglas para todo lo que tiene que ver con enteros. ¿Sí? Cuando una variable de tipo está llena, su contenido nunca cambia. Dicha variable de tipo es llamada de asignación simple o de única escritura, muy parecido a lo que tienen que hacer en el primer interpretador. Variables de asignación única, una variable que una vez la seteo, le cambio el valor, ya no puede volverse a modificar. Bien, pero eso lo vamos a controlar nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros habíamos definido en la clase anterior el tipo de dato type, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle una variante. Entonces miren que teníamos que un tipo puede ser atómico o puede ser un procedimiento, que un procedimiento es una lista de tipos, un tipo de retorno. Vamos a agregar aquí algo que nos va a representar las variables que uno tiene en tipo. Y la vamos a llamar tbar type. ¿Sí? Es una variable de tipo. ¿Y qué va a contener la variable de tipo? Un número serial, es decir, un número que lo vamos a administrar nosotros, un número serial que de forma automática se va a incrementar. Y un contenedor de tamaño 1, es decir, un vector. No va a ser un vector global como el store, no, así no va a ser. Simplemente va a ser un vector de tamaño 1 para cada variable de tipo. Entonces ¿cómo vamos a administrar esas variables de tipo? Yo tengo que primero lograr que cada vez que cree una variable de tipo, se vaya incrementando ese contador. O sea que va a haber un contador que a medida que yo vaya creando esas variables, ese contador va a ir incrementándose. ¿Sí? Uno diría, me creo una variable global, ¿cierto? Pero entonces estamos en esta clase donde estamos aprendiendo a hacer cosas distintas. Y sí, uno puede crear una variable global, pero es más chévere si nos creamos una variable asociada con un procedimiento que cada vez que lo invoque, aumente una variable local al procedimiento. Y esto, muchachos, va a ser como el primer pinito hacia lo que es programación orientada a objetos, para que ustedes piensen que de repente es una estrategia de programación que uno puede utilizar para empezar a programar con objetos. Entonces, miren qué vamos a hacer. Vamos a definir un procedimiento que se va a llamar freshTbar, ¿sí? Es decir, que nos va a crear una variable fresca. Y va a crear una variable de tipo con un valor único global para su contador y un vector inicializado en vacío. Es decir, que cada vez que yo invoque esta cosa, me va a retornar una variable de tipo, o lo que vamos a conocer como una variable de tipo, que va a ser un identificador y un vector. Esas dos cositas. ¿Sí? Entonces, miren acá. Vamos a crear freshTbar, que cuando lo invoque, está asociada con este lambda. Pero miren lo chévere de este tipo de programación que nosotros tenemos en el lenguaje del curso y en Racket. Por ejemplo, cuando yo defino una variable, yo le puedo decir que esa variable está asociada con un LED. ¿Bien? Y en este LED vamos a crear una variable, ¿cierto? Que se llama serial number y la vamos a inicializar en 0. Es decir, que cuando yo invoque a freshTbar
internamente tiene un let con una variable que se llama serial number y arranca en cero. También en el cuerpo del let, esto me va a retornar un lambda que al invocarlo, lo que va a hacer es que esta variable serial number le va a incrementar en 1, ¿cierto? La va a setear, le va a sumar 1. Entonces le decimos que serial number es igual a serial number más 1. Y aparte de eso le decimos que me retorne una variable de tipo con el número serial y un vector de tamaño 1 con una lista vacía. Es decir, una variable fresca. ¿De dónde no irá? No sé, es acá.